¿no? Sin embargo, hay que considerar que la fertilidad es de 2. Y para poder hacer el estudio que tú pides de bebé llevado a casa, tendríamos que tener mujeres normales, fértiles, con hombres con alteraciones seminales, en donde al corregir las alteraciones seminales se mejore la tasa de estos pacientes, ¿no? O estudios como el que presentó la doctora, en donde también pusieran este desenlace, pero no podríamos saber que 100% fue por la acción farmacológica. ¿Qué es lo que sí puedes medir? Exactamente los parámetros seminales. Y al medir los parámetros seminales, como dije al principio, es una manera indirecta de saber tu probabilidad de fertilidad de un hombre. Y si además le aunamos la prueba especial de la fragmentación, si tú mejoras parámetros seminales y la fragmentación de DNA, tu probabilidad de lograr un embarazo va a ser más alta. Pero medir el desenlace que tú tienes, eso va a ser una situación personal, porque es difícil. O sea, cuando te digo esto, es que tú vas a decir, bueno, le voy a dar a mis pacientes Q10 y a ver qué pasa, ¿no? Claro, hay situaciones especiales que platicábamos Genaro y yo antes de empezar esta plática, que creo que ahorita vamos a hablarlas. Pero tú mismo vas a ir agarrando lo que nosotros le llamamos el callo de la experiencia para saber si te está funcionando dentro de tu bagaje de medicamentos a dar o no te está funcionando. Siempre yo te sugiero tener una base de datos con tus pacientes para que tú puedas saber en quién sí te está funcionando y en quiénes no. Porque eso no está en las publicaciones. Meten a todos, te dicen cuánto mejoraron, o meten a todos, pero tú tienes que hacer tu propia experiencia personal. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Sí, doctora, tengo una pregunta para usted, doctora Mirna. Sí. Definitivamente, de todo lo que nos habló del estudio del varón, nos encontramos con realidades de que no se estudia en la mayoría de los centros a profundidad, porque siempre falta la valoración andrológica completa como usted la mostró. Cuando usted llega a un paciente con usted que va a iniciar una técnica de reproducción, el abordaje es tener un espermograma. Después de ahí nos vamos a un hormonal, o básicamente ya usted lo pasa directamente a iniciar ya el procedimiento. No, yo al paciente lo estudio. O sea, al paciente le pido, yo digo mi regla del 5x5, ¿no? Le pido el ultrasonido inguino, escrotal, testicular. Le pido sus 5 hormonas, LH, FSH, testos, estradiol, prolactina. Le pido además el examen seminal, que siempre decimos, lo que serían las características físico-químicas, la concentración, la movilidad, la morfología y la viabilidad, que son los parámetros más importantes. Y por eso te voy diciendo de 5 en 5, ¿no? Pues la regla del 5x5. Le pido los cultivos, que son el cultivo general, y le voy a añadir ureaplasma, micoplasma y clamidia, dependiendo de las características que encontré de la vida sexual pasada y presente de ese hombre, y así me voy. Y les pido todo. Cuando llegan, que me llegan con todos los estudios, les digo siempre, porque cuando se los pido, se los digo, y cuando ya llegan con los resultados, se los explico. Les pongo mi diagrama donde está un hombre con todas las funciones que hace la testosterona. Y les digo, bien, vamos a revisar tu biometría. Aquí dice que la testosterona influye en esto. Vamos a revisar ahora. Y ya luego les paso el contexto de las hormonas. Mira, se forman de tu glucosa y de tus proteínas, pero tú tienes un daño hepático, entonces ¿cómo manejas tus proteínas? Entonces yo le pido todo y les explico por qué les pedí todo. Claro, ya después no les voy a volver a pedir todos, ya tengo y me voy quedando dentro de mi abanico, como decía hace un rato, con lo que verdaderamente tiene afectado. Y me voy mejorando estas patologías para que el paciente mejore el resultado de sus análisis seminales. Que entonces cuando ya mejoró es cuando yo le digo, ahora sí,
estás hecho un gallo de pelea. Si tú dejas un medicamento, te vuelves un pollo cualquiera. Uno solo que dejes, ya te molaste. Porque esto es como una mujer que no ovula. Si tú le das tratamiento, la haces ovular. Pero si se lo quitas, deja de ovular. Es exactamente igual. Entonces, ante esta explicación, porque luego me dicen, ¿ya lo diste de alta? No, yo no voy a dar a nadie de alta. Solo hablo de mejoría de parámetros seminales para hacer alguna técnica reproductiva. Por eso le explicaba al doctor Merín. Entonces, empieza de lo básico a lo más complejo en cuanto a los estudios. Empiezo con todos y me voy con los resultados quitando a medida que va encontrando datos no favorativos, va aumentando la complejidad de los estudios hasta llegar ya a pruebas genéticas. Sí, obviamente que sí. Por ejemplo, tú dices, bueno, este es un azoospermico, por norma le tengo que pedir el cariotipo, le tengo que pedir, no, pero también sabes que son estudios que salen caros. Y otra vez, tú tienes un azoospermico, lo interrogas, lo revisas, tú sabes cuáles son los parámetros fenotípicos de un Klinefelter. Y si no los tiene, pues entonces empiezas por pedir las microdeleciones. Ok, sí, por eso era la pregunta, por lo costoso que están siendo cada vez más los estudios. Esa era la pregunta. Claro. Sí. Por eso siempre les digo, yo pedirle a un paciente que acaba de llegar a una fragmentación, pues no, primero le pido todos los demás estudios para saber qué tiene mal, lo compongo o lo mejoro y entonces ya le pido la fragmentación para ver un potencial reproductivo, pero no antes por los costos. Ok, ya que lo tiene estudiado, por ejemplo, ¿cuál es su opinión acerca de los antioxidantes? Hablando de la coenzima Q, que sabemos que hay más, pero ahorita hablando de lo que nos expuso la doctora Cecilia. Claro. Marina me preguntó, ¿cuál quieres que presenten? Le dije el de la Q10. Normalmente todos damos manejo con antioxidantes, pero se nos olvida que si hay una enfermedad, estos no van a funcionar. Lo mejor es cuadrar a un paciente, mejorar su estado de salud y entonces ya hacer esta reposición con los antioxidantes, incluyendo la coenzima Q10. Ahora, en mi experiencia personal, que ya son como 30 años viendo hombres o 32, cuando yo veo que un paciente le damos la Q10 y esta fragmentación no mejora, este paciente tiene algo más génico y por eso no mejora. Y entonces ya me tengo que poner a hablar con Paloma o ahora con Alma. Bueno, este señor hay que hacerle así como que la prueba de capacitación y de la prueba de capacitación estos que nos quedan a ver cómo están, porque son pacientes que no te van a mejorar y que no tenemos un panel génico para poderlos valorar. Pero nuestra experiencia entre Paloma y yo, paciente que no mejora de fragmentación tiene una alta probabilidad de tener un problema génico. Sí, actualmente se habla mucho de esto de la fragmentación del ADN, que sabemos que se van a convertir, por ejemplo, en pérdidas tempranas del embarazo, o sea, abortos al tercer trimestre, algo por ahí. Entonces, hay un trabajo del doctor Sandro Esteves muy interesante, es un metaanálisis, no sé si lo tienes, si yo se los puedo compartir. Compártelo de todas maneras, pero está muy bueno. Y habla del uso contemporáneo del ICSI y los riesgos epigenéticos, pues por este uso, ¿no? Entonces, se ha abusado mucho del ICSI, hay mucha controversia, no hay necesidad de hacer tanto ICSI cuando tienes una muestra que digamos que por selección natural se va a evitar esa fragmentación del ADN que pudieran tener los espermatozoides que estamos escogiendo al momento de hacer un ICSI. Claro. Hay que recordar siempre que en el proceso que hablamos de apoptótico y que se va fragmentando, si tú utilizas espermatozoides para hacer un ICSI, tú no tienes manera directa de evaluar el que escoges si está bien o está mal. Lo haces por lo que tú sabes y conoces de la forma de un espermatozoide, pero lo interno no lo sabes. Y todas estas proteínas epigenéticas las estamos pasando ahora de generación en generación. De generación en generación. En cambio, si tú tienes una muestra buena que puedas hacer un 50, ahí va a haber una selección más natural.
Así es. Hay, o inclusive si tú haces un Pixie, todavía vas a tener algo más natural que un ICSI. Exactamente. Porque en el ICSI tú escogiste. En los otros tienes alguna manera que puedes llamar que va a ser una selección más natural. Sí, al igual que lo de las columnas de anexina, que también nos han ayudado a eliminar espermatozoides fragmentados o con alto índice de fragmentación de ADN, porque no hay que olvidar que puede estar fragmentado a la segunda cadena, que es cuando se tiene más daño. Entonces, son tecnologías que nos han ayudado, sobre todo con los pacientes que ya hemos tenido alguna falla de la fertilización o incluso el no llegar a blasto, por ejemplo. Hay dos participantes que están levantando la mano. Si quieren hacer sus preguntas, por favor. A ver, Abigail. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablando sobre pacientes con patologías crónicas, por ejemplo, hay pacientes jóvenes con daño renal o, como lo había comentado, con daño hepático. ¿Esta Q10 se puede utilizar o hay algún otro nutrimento o suplemento que se pueda utilizar y recomendar en ellos? Ok. Si vamos a hablar de un nefrópata, tú tienes que estar trabajando directamente con su nefrólogo, porque depende del grado de la nefropatía que él tenga, lo que tú le vas a dar de medicamento y la, digamos, cotidianidad con que le vas a dar el medicamento. Porque si resulta que tú le mandas, por ejemplo, el Medional para ayudarlo y al paciente lo dializan, ya te cambiaron la jugada porque no sabes si lo absorbió o no lo absorbió. ¿Sí me explico? Entonces, estos pacientes que tienen problemas nefrológicos, siempre tenemos que estar junto con el nefrólogo para verlo. Hay muchos estudios que dicen que cuando tú le mejoras el hipogonadismo a un paciente, le estás mejorando también su estatus de salud en relación a una nefropatía, a una cardiopatía. Pero si habláramos, por ejemplo, de un hepatópata, ahí también son palabras mayores, porque depende de qué grado de hepatopatía tienen, porque hay que recordar que en el hígado se metabolizan todas las hormonas y se convierten todas las hormonas. Y además, el hígado produce la proteína transportadora de hormonas sexuales. Entonces, si el paciente tiene algún grado de hepatopatía, lo mejor siempre es la valoración por el hepatólogo, la mejoría de esa hepatopatía para que tú puedas iniciar un tratamiento. Y esto me vuelve a llevar así, a los antioxidantes. O sea, si tú tienes un hepatópata, no le haces caso, no le pediste una química sanguínea, no te enteraste, y resulta que tiene colesterol, triglicéridos y enzimas hepáticas alteradas con una urea de 52, ¿de qué le van a servir que tú le des los mejores antioxidantes del mundo? ¿Los va a aprovechar? Entonces, lo primero es mejorar el estatus de salud de un paciente y ya después darle el tratamiento antioxidante. Muchos se quejan que no funcionan, pero pues no funcionan porque no los estás dando de una manera adecuada. ¿Sí? No sé si eso contesta, Abigail, tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Y por ejemplo, en pacientes que no están en diálisis, que están controlados, ¿qué les podría funcionar? Es que depende de qué es el problema seminal y cómo están sus hormonas. Entonces, cuando ya hicimos la identificación de qué tienen, entonces sabemos qué le vamos a mandar de tratamiento, pero entonces tienes que hablar con su nefrólogo. Okay. Te lo digo por experiencia personal de todos los pacientes de perinatología, ¿no? Oye, tengo este paciente, señor fulano de tal, te va a llegar con un resumen mío y necesito que me hagas el favor de leer cuál es mi plan de tratamiento y que me digas si lo podemos utilizar o no con tu paciente. Porque antes que la reproducción está la vida. Sí. Gracias, doctor. Sí, perdón, tengo una pregunta para la doctora Cecilia. A ver. Doctora Cecilia, ¿está por ahí? Sí.
Sí, estoy aquí. Ok, ¿qué tal? En tu revisión que hiciste, ¿tú recomendarías el uso de la de la coenzima, perdón, coenzima Q10? Bueno, aparentemente los resultados de este estudio fueron buenos, digamos, en los pacientes sin una causa diagnosticada de esta oligospermia, o sea, cuando es idiopática. Entonces, en esos casos probablemente lo utilizaría. De todas maneras, el número de los participantes del estudio tampoco es muy grande, entonces probablemente haya que seguir estudiando la coenzima Q10. Por otra parte, acá en Argentina, la coenzima Q10 que yo conozco viene de 500 miligramos. Lo que se utilizó fueron 200 miligramos por día. Esa era la segunda pregunta. Sí. Okay. Habitualmente yo no suelo usarlo. Sí, ¿alguna combinación de otro antioxidante con la coenzima Q10 que se pudiera usar? Yo por lo general, al varón que presenta un espermograma alterado, siempre lo derivo al andrólogo, el urólogo que tenemos en nuestro centro, y no suelo yo indicarle ninguna terapéutica. Lo dejo en manos de él. Ok, sí. ¿Cómo se llama tu andrólogo? El doctor Raúl Belén. Una vez que tuve un compañero argentino en la Puigver, por eso pregunté. El urólogo es sexólogo y es un eminente, es excelente. Entonces los deposito directamente en sus manos. Sí, uno de los interrogantes que siempre existe, y más nosotros que estamos en el laboratorio, es la morfología espermática. Porque en el estudio dice que no mejoró la morfología espermática, sino mejora la cuenta y mejora la motilidad. Y actualmente hay estudios que van más relacionados con la motilidad. El movimiento que tiene el espermatozoide habla más de la integridad más que la forma del espermatozoide. Ahora, de morfologías, pues vamos, ¿no? Puede haber espermatozoides con vacuolas mucho más grandes, que obviamente ahí va a haber más daño a nivel celular, sobre todo de la fragmentación del ADN. Pero sí tiene una correlación de no mejora en la morfología, ¿verdad? Que es el otro gran interrogante. Y al menos este estudio no mostró mejoría. ¿O cuál es su opinión, doctora? Bueno, a ver, depende de los fines para cuál quieras el paciente. Si es un paciente que lo quieres para coito, para lograrlo de manera espontánea, o lo quieres para una técnica de reproducción, ¿no? Si tú me preguntas cuáles son los 3 antioxidantes que tú le darías a un paciente, tomando en consideración la población mexicana, la obesidad mexicana, el tipo de dieta mexicano y lo que dice la literatura, después de que yo cuadro a los pacientes, hago que disminuyan de peso, obviamente los que son obesos nunca llegan a lo que tú quisieras, yo los manejo con 3 antioxidantes. Ya con niveles normales de glucosa, de lípidos y enzimas hepáticas normales. Yo los manejo con vitamina E, con vitamina D y con la coenzima Q10. Y siempre que me dicen, es que no encontré tabletas de 200, solo hay de 100, pues te tomas 2. Y es que no encontré las de 200 ni las de 100, sino de 500, pues pártela a la mitad. O sea, eso es lo que yo les recomiendo a los pacientes. No todos se los doy todos los días. Evalúo el estatus nutricional de la persona. Y dependiendo de lo que encuentro, es la dosis que le doy al paciente de las frutas. Esa es mi realidad, mi experiencia. Y lo que yo trato con la Q10 principalmente es de mejorar la fragmentación y la movilidad, que es lo que nos va a dar y que está reportado que es lo que te da más el pronóstico reproductivo de un paciente. Muy bien. Mireya Gutiérrez. Mireya. Levantó la mano. Sí, pobre, desde hace un rato. Sí, ya. ¿Qué pasa, Mireya? Cuéntanos. Buenas tardes. Ahorita comentaban hace ratito sobre los pacientes con microdeleciones del cromosoma Y. Yo quería preguntarles,
bueno, sabemos que estos pacientes le van a transmitir estas microlesiones a todos sus hijos que sean varones. Mi pregunta iba sobre el consejo que debemos de darle a estos pacientes una vez que los detectamos, así como si nos deberíamos de encaminar hacia realizar un diagnóstico genético para seleccionar embriones de sexo femenino, o si podemos darle oportunidad a que pues tengan hijos varones, pero que ellos sean, o sea, que conozcan que van a ser portadores de estas microdeleciones. No sé en su experiencia cómo manejen estos casos. Bueno, yo platico con la pareja. Un hombre que tiene una microdeleción del Y con algo de pronóstico reproductivo porque la tiene en C, les hago saber que los hijos van a tener el mismo problema, hijos varones. Y que lo mejor que se puede hacer, porque no se puede evitar, es que cuando empiece a tener sus eyaculaciones, se criopreserve el semen de estos varones que van a tener esta lesión. Siempre digo que ser portador de una microdeleción del cromosoma Y no significa que sean no competentes con la sociedad. Es un individuo como tú o como yo, que solo tiene una pequeña alteración genética que puede transmitirse, pero va a ser un individuo productivo 100%. Entonces, no es una alteración que impida o que tú tengas que quitarle la vida a alguien por esta microdeleción. Claro, eso es mi manera de pensar, pero normalmente yo los mando a consejo genético. Siempre trabajo con mi genetista. Yo les doy el consejo reproductivo. Tú tienes esto, eres un individuo 100% normal, medio chifladito a veces, le digo, pero 100% normal, y así va a ser tu hijo. Tú sabes que tienes esto, que él lo puede portar, tan pronto ya esté puberto y tenga sus eyaculaciones, tienes la responsabilidad de estudiarlo, de decirle y de criopreservarle. Eso es lo único que yo llevo. Que oiga, que cuántos pueden salir malitos, eso es con el genetista. El genetista te va a explicar ampliamente la enfermedad porque él estudió los genes y yo los espermatozoides. Y les digo, hasta aquí llegó mi amor, tienes que ir a la ventanilla número 13 para que te lo expliquen perfectamente bien. Y ahí eso es lo que hago. Porque no es ético estar como si tú dijeras que un libanés llega y pide que se maten todos los embriones femeninos que tú sabes que están normales porque solo quiere un varón, tú dices chispas. Y el potencial de estos embriones femeninos es el mismo que el potencial de ese embrión de lesión del cromosoma Y, porque no se ha comprobado que tengan alguna alteración neurológica que no sea compatible con su inserción en la sociedad. Si me dijeras de un Klinefelter, sí hay que pensarle, porque no todos los Klinefelter son iguales. Pero los de microdeleción no se ha logrado documentar ninguna alteración. Muy bien. El doctor Efraín, no sé si tiene alguna pregunta para la doctora. ¿Está por ahí? No, en realidad no. Les acabo de mandar una invitación a un simposio sobre factor masculino, en donde participa mañana el doctor Giampiero Palermo. Va a ser una sesión en línea. Se los acabo de mandar en el chat de esta, y también donde se tratan aspectos moleculares y aspectos actuales del ICSI, lo que realmente importa en la fertilización respecto al varón. Se me hacía interesante. Es mañana a las 2 de la tarde, es en línea, hay que registrarse, ahí viene